boquetes en la línea de flotación, diques secos, reparaciones y daños y demás. Mira, se me viene ahora a la memoria una historia que nos ocurrió a nosotros, la Armada Española, con un ataque terrorista, porque eso fue terrorismo, no sé si fue en el año 1981. No sé si tú conoces la historia del Marqués de la Ensenada y la ETA y todo eso. No. Bueno, mira, vamos a ver si me acuerdo tal, porque eso no lo viví yo. A ver, lo viví, bueno, sí, me acuerdo un poquitín de las noticias y tal, pero luego tuve ocasión de investigar el suceso. A ver, en el año 1961 había un barco de la Armada Española, un destructor, que fondeaba regularmente en el puerto de Santander, ¿vale? Y dices tú, bueno, ¿y qué hace un barco de la Armada Española puede fondear regularmente en cualquier puerto? Eran los años peores del terrorismo. Eran cuando Francia no colaboraba nada con España o era casi cómplice con la ETA, ¿verdad? Y entonces le pasaban muchos envíos de armas desde la costa francesa a la costa vasca. Y entonces la Armada destinaba barcos de guerra, destructores incluso, a vigilar las aguas de las fronterizas hispano-francesas para interceptar los envíos de armas que desde Francia entraban en los puertos vascos, clandestinamente, ¿no? ¿Y qué barcos mandaba? Entre otros, mandaba uno de los destructores más viejos que tenía, que bueno, para eso todavía valía, ¿no? Era un barco grande, un barco, una pila de cañones y tal, pero bueno, en 1981 ese barco ya estaba desfasado y ya estaba a punto de ser retirado, de ser dado de baja, en una palabra. Claro, en aquellos barcos que igual tenían una dotación de 300 marineros y tal, bueno, barco de envergadura, tendría también 3.000 toneladas o por ahí, bueno. Y se llamaba el Marqués de la Ensenada. Y cuando acababa alguna de sus patrullas, atracaba en un muelle del puerto de Santander y se sabía qué muelle era. Entonces los de la ETA, como lo sabían, en una noche, la noche previa a que el barco atracara, llegaron allí y deslizaron en las estructuras del muelle una bomba muy potente y dejaron que luego el barco atracara, el costado contra el muelle. Y la noche siguiente activaron la bomba y la bomba estalló a las 3 de la mañana o así. Y entonces, a la altura de la línea de flotación, y causó un boquete en el costado del barco, en la línea de flotación exactamente, de lo menos 2,5 metros de altura por otros 2,5 metros de altura. O sea, un boquete bestial que pasaban 4 personas bien por él caminando. Y digo, ¿por qué lo sabes? Porque en el Museo Naval de Ferrol está de testimonio recortada la chapa con el boquete allí. Sí, sí. Bien, y allí lo puedes ver y puedes tú, si te lo propones, atravesar el boquete caminando. Bueno, entonces, bueno, claro, se declaró hubo una inundación y tal, porque claro, los barcos de guerra van muy bien compartimentados. Y si la dotación está bien adiestrada, aunque sea de noche, aunque estén todos durmiendo y tal, se ponen en marcha los equipos de control de daños. Y no murió nadie de puñetero milagro, porque cerca de donde estaba la explosión y el boquete estaban los sollados de los marineros. Y no sé cómo pasó que no murió nadie. Y todos se pusieron en marcha, se pusieron las pilas, aislaron la zona, cerraron los compartimentos estancos y lograron controlar la inundación. ¿Vale? Y entró agua en el barco, pero el barco, bueno, sí, cogió una cierta escora y demás, pero lograron controlar la entrada de agua, lograron no taponar el boquete, que eso no, se aísla los compartimentos afectados, y el barco todavía tiene una buena reserva de flotabilidad. ¿Y qué hicieron con el barco? Aquel barco estaba ya llamado a ser dado de baja aquel mismo año o al año siguiente. Y entonces lo mandaron inmediatamente para los diques secos que había en Santander, astilleros civiles, no militares, y dieron orden de que el barco se reparara y se pusiera en condiciones de uso lo más rápido posible. Y tardaron también, no sé si 3 días o así, en ponerlo en condiciones. Retiraron aquí las chapas, pusieron otras, soldaron y tal, y el barco en 3 días estaba navegando y volvió a Ferrol como si no hubiera pasado. ¿Vale? Y entonces, claro, la noticia sí salió en los periódicos, era imposible de ocultar, ¿verdad? Pero, mira, coño, estás poniendo la imagen ahí. Mira, ahí está en el dique seco. Bien, barco muy bonito, por cierto. El barco estéticamente era un barco precioso, pero ya estaba digamos, anticuado, en el año 81 ya, ¿no? Y entonces, ese barco tuvo una nueva vida, porque si ese barco fue votado en el 59. En el tiempo previsto, entonces iba a parecer que lo retiraban porque la ETA había conseguido herirlo de muerte. Entonces dijeron, no, pues ahora este barco, aunque esté anticuado, hay que mantenerlo operativo 10 años más. Y ese barco tuvo una vida extra
aunque estaba ya más que superado, y siguió, bueno, pues patrullando y haciendo lo que tenía que hacer, ¿vale? Aunque ya los sistemas ya estaban un poco caducos y el barco entero está un poco caduco ya, pero gracias a que había que demostrar que el atentado de la ETA no le había hecho el menor daño, ¿vale? Bien. No es. Pero bueno, al barco lo salvó el buen adiestramiento de la tripulación, de la dotación, y luego ya, bueno, la reparación de los astilleros y tal, ¿no? Y ya te digo, en un barco que se había construido aquí en España, bueno, tiene una historia muy larga, a ver, era un barco que se había empezado a diseñar nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Primero con planos franceses, luego cambiaron, dijeron, no, veían que aquello que no y tal, cuando ya estaba a medio terminar, lo reformaron y lo ensancharon y lo adaptaron a los estándares americanos. Parecía ya, en vez de ser un destructor de origen francés, parecía un destructor de origen americano, pero en verdad era español. El armamento era americano y tal, pero claro, era armamento americano de la Segunda Guerra Mundial, pero en vez del 81 aquello ya no tiene mucho sentido. Bien, le metieron un helicóptero antisubmarino ahí a calzador, el más pequeño posible, un helicópterín mini, o sea, aquellos de cristal, ¿no? De cúpula de cristal. Sí, los Hughes 500, que todavía volaron hasta hace poco también. Bueno, a ver, el barco no estaba mal, y luego, para el que le gustan los barcos, era un barco muy bonito, o sea, un barco que parecía un barco José María, algún día tienes que cambiar de tema, dejar de hablar de Ucrania, ya tenemos temas de acabar. Bueno, no, yo soy de barcos, te hablo más de Ucrania. Yo estoy de Ucrania, vino ahora. No, digo que un día tenemos que hablar de barcos. A mí lo que me gustó son los barcos. Y ya te digo, y los de la ETA no solo no lo hundieron, no solo no mataron a nadie por los pelos, sino que luego ese barco tuvo 10, no sé si 8 o 10 años más de vida de propina, cuando ya no le correspondía. Bien. Y esa es la historia del Marqués de la... Mira, por mí las fotos también traídas. Bueno, son las que hay, esas son las que salen en todos los libros, ¿verdad? Y aquí vas a Santander y está el sitio donde porque fondeaba allí en el muelle mismo de ahí, el Paseo del Sardinero, ¿verdad? Eso si alguien de los que nos está viendo igual tiene una experiencia en la Armada y tal, esa historia tiene que conocerla. Ay, mira, tengo foto mejor en el dique seco, aún mejor todavía. No, ya, yo creo que ya la viste. No, está más guapa. Se ve, está en Santander, creo que se ve al fondo. Y luego, si tienes una foto ya en color del Museo Naval de Ferrol con el boquete allí, está dentro. Si pones, a ver, no se busca, Marqués de la Ensenada, Museo Naval Ferrol y tal. Va a salir. Claro, tuvo que ir alguien muy... No, que igual te sale. Ah, mira, no, encontré otra foto. Estas, como son muy antiguas, no hay problemas de derechos de autor, o sea. Bueno, pero luego, claro, estas cosas que a mí me las contó gente de Ferrol y tal. Luego, en la Armada tenían miedo, que claro, ya podía pasar cualquier cosa. Hablamos del año 1981, los años previos al 23 y tal, que se colaran buceadores o alguien de la ETA en la base naval, por la ría para adelante. Entonces, ¿sabes lo que por lo visto hacían? En momentos en que creían que, bueno, había una alerta, una alarma de que si alguien se colaba o no, salían con lanchas, empezaban a recorrer la ría en abanico, y empezaban a tirar al agua, al azar, bombas de mano, pum, 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 por si acaso se estaba colando algún buceador. Bueno, eso los rusos dentro de poco tendrán que hacerlo, ¿no? Sí. O luego descolgaban también, remolcaban garfios, anzuelos, para pues enganchar, anzuelos por estos gigantes, estos que son así de amplios. Claro, enganchan a un paisano o cualquier cosa que encuentren, ¿no? Pero lo de ir repartiendo así a voleo, bombas de mano y tal, date cuenta, si estás aquí, ves ahí, no se empieza a bombas de mano al agua, 2 horas, tío. Pues, tremenda, tío. Pues volvemos a Ucrania. Pero está bien porque nos sirvió para ver cómo se repara un barco en un dique seco y cómo un barco puede volver a navegar después de un ataque. ¿No encontraste la foto de...? No, esa no. A ver si la encuentro yo. Espera, que es que... Yo tuve aquí, hice la foto por acá, ahora ya no sé. No, si no, un día me la mandas y hacemos una publicación, tranquilo. Tenemos el ataque al muelle, vimos el ataque de hoy a las baterías S-400. ¿Y algo más de esta zona o nos vamos ya al frente de batalla terrestre? De lo de Crimea. Sí. Bueno, ¿por qué? Es que no dijiste por qué para ti eran importantes esos ataques. Sí, no, yo no, sí, eso va a dar mucho, va a traer mucha cola. Luego ya está el impacto, vamos a decir, político, propagandístico, de prestigio, ¿de qué? De que el Santa Santorum de la flota rusa, de Sebastopol, el puerto aquel que se ha alcanzado,
con impunidad. Y ya no es la primera vez, porque acuérdate que ya hace meses atacaron los depósitos de combustible y volaron la mitad del parque de depósitos de carburante allí y tal. Y ya habían entrado con drones navales dentro de la propia base también. Y habían a un buque de auxiliar le habían alcanzado bien. Y a otra fragata quedó la cosa así en dudas, si le habían dado o no. Que luego ponían fotos de otra que era igual y tal. Bueno, bien. Pero esto de hoy no fue con misiles. Y luego también se dice que el ataque que se simultaneó con otra incursión con drones casi al mismo tiempo. Sí, lo que explicamos en el programa anterior, que una mosca, tengo la mosca de la tele aquí. Lo que explicamos en el programa, que os invito a ver en el canal de actualidad, básicamente pudo haber un ataque más o menos a la vez con drones que venían desde el norte, para que los Pantsir fijasen su atención y sus sistemas de guiado hacia los drones, y justo en ese momento llegaron los misiles por el mar. Sí. Que a lo mejor no se lanzaron tantos como dicen los rusos, que fueron 10. Incluso hay algún comentario de gente que pueden... Tengo la foto de... que se hayan lanzado decoys, que se hayan lanzado sistemas de estos que engañan a los radar diciendo que son un avión o que son un misil cuando realmente es un arma tonta. Sí. A ver, aquí tengo la foto, te la voy a mandar al WhatsApp para que la incorpores. Vale. Aquí tengo la foto de los decoy. Esto que veis aquí en este avión, este sistema que tiene estas aletas aquí atrás, simula ser un avión, genera la misma señal en radar que un avión. Un momentín, Acabo antes así. A ver, enviar. Un momento, Al frente de batalla que te lo mando, ¿vale? Bueno. Ahora ya he cogido manía con esta historia, joder. Ahora, ya lo tienes. Y entonces ahí se ve, digo, coño, se ve rojo y negro. A ver, la parte granate inferior, esa es ya la obra viva del barco. Es la parte que queda más o menos debajo del agua. Y la parte negra es la línea de flotación. Luego, a partir de ahí, un poco más arriba, ya el barco va de gris. Para cuando la foto se vea, vamos. Espera, lo estoy poniendo ahora. Venga. A ver, cuenta. Pero esto es la chapa, es la línea de flotación en lo rojo y lo otro es la... No, la línea de flotación es lo negro. Lo negro, vale. Otro es amplia porque el barco puede llevar diferentes... No cala nunca lo mismo. Cuando va cargado de combustible y todo va más hundido. Vale, eso es la obra muerta, ¿no? Que está siempre por debajo del agua. No, la obra no, al revés. La obra viva ya va debajo del agua. Ah, vale. Yo soy de tierra a tierra. Contraintuitivo. La obra viva ya es lo que va debajo del agua. Y la obra muerta ya lo que va por arriba. Perfecto. ¿Vale? Por eso yo digo que los daños... A ver, un misil va a pegarte siempre en la obra viva. Te va a pegar en las superestructuras. Y entonces es difícil que un barco te lo hunda ya en el primer golpe, porque a lo mejor no. Te lo deja al arrastre y fuera vamos a ver, fuera de combate y tal, pero el barco a lo mejor no se hunde, porque no tiene vía de agua, pero un torpedo te va a joder porque es que te va a dar, claro, es lógico. Claro, lo que pasa es que también tienen los barcos sistemas para evitar inundaciones, están compartimentados, los que están bien hechos. Claro. Lo que te dije antes, esta bomba causó esta vía de agua, una especie de vía de agua, pero enseguida aislaron la zona, la compartimentaron. Y salvaron el barco. Esto lo que dicen que, por ejemplo, el control de daños del barco el Moscú no era muy bueno porque no fue en la estructura, digamos, en la zona que no hay agua y se hundió. Pues vamos Sí. Uno de los puntos fuertes de la Armada Española es la instrucción o debería ser, de las dotaciones en control de daños, que son capaces de salvar un barco, como sucedió. Y esto ya fue en el 81, cuando los marineros eran de reemplazo. O sea que... Me dice estrategias que son los MALT. Sí, lo dije yo en el anterior programa. Los MALT, sí. Y dicen que pudo haber mandado varios sistemas de esos para aliar más a las defensas. Entonces, sí. Es verdad, el Pantsir tiene un radar giratorio, pero el que fija los blancos tiene también una cámara y eso, claro, se fija en uno o no se fija en otro. Entonces, le pudieron meter varios de esa manera. Claro. Y tal, bueno, entonces estaba el impacto bueno, no sé, político, propagandístico, de prestigio de